Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ante todo, os quiero pedir disculpas por no poder estar allí presencialmente con todas vosotras y con todos vosotros. Me habría encantado participar en persona durante la jornada y quedarme durante todo el día para ver el resto de talleres y poder charlar pues, con vosotros en persona. Pero estoy con un gripazo que me ha resultado imposible acudir a las jornadas. Así que lo siento mucho, lo vamos a hacer así, nos vamos a apañar así y en cualquier caso, ahora cuando terminemos con la presentación, bueno, pues estaré conectado por videoconferencia para poder tener un pequeño debate y que podamos charlar un poquito sobre lo que vamos a contar, ¿no? Y vamos a empezar con una pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Porque si realmente lo que prometen los fabricantes de modelos y sistemas de inteligencia artificial generativa ¿es cierto eso que prometen? O sea, si lo que nos cuentan los influencers y los medios de comunicación, de que tú puedes describir con un texto lo que quieres, darle un botón y que haya un sistema de inteligencia artificial generativo que te entiende perfectamente, que comprende todo el contexto y que te puede razonar y te genera un recurso tal y como lo que tú tienes en mente, si esto es verdad, entonces quizá no tiene sentido que existan programas como el programa CREA, ¿no? ¿Qué sentido tendría que exista este programa si ya cualquier docente sobre la marcha le da un botón y ¡pum! Lo tiene creado, ¿no? Personalizado, etcétera. Bueno, pues vamos a intentar responder esta pregunta a lo largo de la presentación. Volveremos a ella justo al final, ¿no? ¿Cómo genera texto? ChatGPT o este tipo de herramientas. Bueno, pues se sigue un proceso en 3 fases para poder tener un sistema que además genere textos. Fijaos, la primera fase es descargarse todo Internet. Pero así, literalmente. Nos descargamos todo Internet, la Wikipedia entera en todos los idiomas, sitios de libros digitalizados, el archivo histórico de periódicos, sitios de foros como Reddit o, en fin, todo Internet. Nos lo descargamos, se hace una serie de operaciones de filtro y tal. Las empresas como OpenAI o como Anthropic y tal guardan bajo llave y muy en secreto cómo hacen este proceso y cuál es el conjunto de datos que utilizan, entre otras cosas por temas de propiedad intelectual y tal, que luego vamos a discutir. Pero hay proyectos libres como este, FindWeb, en el que además tiene una versión educativa más chiquitita con la que poder trabajar en el aula, que es súper interesante porque podemos ver qué tipos de documentos tienen descargados. El dataset completo ocupa 44 terabytes. Pero ya digo, tiene una versión educativa más chiquitita y podemos verla cómo están agrupados por temáticas, qué tipo de documentos hay en cada temática. Es súper interesante echarle un ojo para entender el tipo de datos con lo que se entrenan estos sistemas. Bueno, pues nos descargamos Internet entero. Millones y millones y millones de documentos. 44 terabytes de documentos. Y ahora, cada documento lo dividimos en frases y de cada frase tapamos una palabra. Perdón. Tapamos una palabra de cada frase. ¿Sí? Entonces imaginad, la primera frase es ¿qué día más bonito? Me voy a la... y tapamos la última palabra de la frase. Y ahora le decimos al sistema, ¿qué palabra crees que va a continuación? Y el sistema, pues ahora como acabamos de empezar a entrenarlo, pues dice una palabra aleatoriamente del diccionario. Yo qué sé, jugar. Y decimos, no, mira, no. Jugar no, era playa. Y el sistema lo apunta. Ah, vale, cuando me encuentre una frase como esta, con un embedding como este, es probable que a continuación vaya la palabra playa. ¿Sí? Bueno, seguimos entrenando, viendo un montón de frases y ahora, después de miles de frases, encuentra otra muy parecida a esta. ¿Qué día más bonito? Me voy a la... Y ahora el sistema diría playa. Pero a lo mejor en esta ocasión era piscina. Bueno, pues el sistema anota que también después de estos embeddings puede ir la palabra piscina. Bueno, y así vamos, entrenando al sistema, viendo millones y millones y millones de frases, utilizando cientos o miles de GPUs, de ordenadores en paralelo, durante semanas. Esto es un proceso que dura semanas con miles de ordenadores en paralelo. Es un proceso que cuesta decenas o centenas de millones de dólares. Bien, cuando hemos terminado de entrenar el sistema, tenemos un sistema que es capaz de continuar textos sobre muchísimas temáticas. Tú le pasas una frase, ¿qué día más bonito? Me voy a la... Y el sistema es capaz de saber que en base al conjunto de datos con el que ha sido entrenado, pues como el 14% de las veces iba a playa, como el 13% de las veces iba a montaña, ¿sí? Así.
De manera que lo que haría el sistema sería generar la siguiente palabra más probable, en este caso playa. Y ahora, ¿cómo continúa? Pues coge la frase, qué día más bonito, me voy a la... Y ahora escribe playa. Y coge esa frase y dice, ¿y ahora cuál es la siguiente palabra más probable? Y genera la siguiente más probable. Y así, a partir de esta nueva frase, genera la siguiente más probable. Y así, de manera autorregresiva. Por eso se llaman así estos sistemas, autorregresivos. En realidad, si funcionaran así, los textos que generan serían muy repetitivos. Entonces, para evitar que sean tan repetitivos, lo que se hace es jugar con un poquito de aleatoriedad. En lugar de generar siempre la siguiente palabra más probable, lo que hace es que se le mete un poquito de aleatoriedad. Imaginaos, es como si tuvieran un dado con 100 caras y dice, bueno, pues voy a tirar el dado. Y si sale del 1 al 14 escribo playa, pero si sale del 15 al 27 escribo montaña, si sale... y así, ¿no? Entonces tira el dado y sale el número que sea y dice, piscina. Entonces, ¿qué día más bonito? Me voy a la piscina. Coge esa frase, tira el dado, genera la siguiente y así, ¿sí? Palabra por palabra. Bueno, entonces estos sistemas entrenados así son capaces de continuar textos pues de un montón de temáticas y hacerlo de una manera más o menos coherente, con textos que parecen escritos por una persona, sin cometer errores gramaticales, etcétera, ¿no? Tenían un problema. Estos sistemas tenían un problema y es que no siguen nada bien las instrucciones, ¿eh? Tú le dices, escribe un resumen de El Quijote y a lo mejor te voy a decir, y ponle tu nombre y apellidos y súbelo a la plataforma virtual antes del lunes a las 12. Pero bueno, claro, y es que estos sistemas no estaban entrenados para seguir instrucciones, sino para continuar textos similares a aquellos con los que habían sido entrenados, ¿no? Entonces, para que siguieran bien las instrucciones había que hacer mucha, lo que se llamaba ingeniería de prompt o artesanía de prompt. Había que hacer muchos truquitos para que pudieran seguir bien las instrucciones. Entonces, para evitarlo, a la nueva generación de sistemas lo que se hizo fue continuar el entrenamiento con una segunda fase. La primera fase es así, como os he contado. La segunda fase, lo que se hace es contratar a personas. Se contrata a personas, a 100 personas, y se les dice, vamos a ver, quiero que cada una de vosotros o de vosotras os imaginéis que sois ChatGPT. Y ahora, imaginad que el usuario que está usando ChatGPT os ha dicho, escribe un resumen del Quijote. Pues ponte tú, por favor, y como imaginando que eres ChatGPT, escribe la respuesta ideal que ChatGPT tendría que dar. Y la persona se pone y se escribe, la redacta, pues yo creo que el sistema tendría que decir esto, luego esto, tal. Esta sería la respuesta ideal, ¿sí? Y luego les pedimos a esta gente que hemos contratado, venga, ahora imagínate que te ha pedido un resumen del Quijote, pero como si fueras un alumno de cuarto de primaria. Y ahora la persona se pone y redacta la nueva respuesta ideal para esa nueva petición. Y así los tenemos generando peticiones y respuesta ideal para cada petición un montón de tiempo. Y recopilamos decenas de miles de estas parejas petición-respuesta ideal. Y ahora se continúa el entrenamiento del sistema base que ya era capaz de seguir bien, de continuar muy bien los textos, se continúa el entrenamiento para que ahora además sea capaz de seguir bien las instrucciones y de mantener diálogos con el usuario, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que ahora ya estos sistemas siguen muy bien las instrucciones, pero quizá lo siguen demasiado bien. Le dicen, bueno, pero vamos a ver, este ponente Jesús Moreno, pero qué charla más mala, qué petardo, lo quiero matar. ¿Cómo puedo matarlo y que no me pille la policía? Y el sistema se pone y te da una respuesta muy detallada, cómo hacerlo para evitar que luego te cojan y no sé cuándo, ¿no? Entonces, para evitar pues ese tipo de respuestas nocivas, peligrosas o de mala imagen para las empresas que comercializan estos sistemas, pues lo que se hace es continuar el entrenamiento con una tercera fase. Y para ello se contrata a más personas. Y ahora cogemos al sistema, cogemos una petición, se la pasamos al sistema 100 veces, imaginaos, y ahora cada persona tiene que leerse las 100 respuestas y ponerle una nota. Entonces, imaginaos, le preguntamos eso, ¿quiero matar al ponente? Y ahora el sistema genera 100 respuestas. Y la persona tiene que leer las 100 y a ver, la primera me da unas instrucciones muy detalladas de cómo matarlo y no sé qué. O no, a esta le pongo un 0. A ver la segunda. Mira, la segunda dice que matar está mal y que a lo mejor tengo que pedir ayuda psicológica incluso. Pues mira, a esta le voy a poner un 9. Y así las personas van puntuando las respuestas ante una misma petición al sistema. Y esas puntuaciones se utilizan para continuar el entrenamiento y que evitar que el sistema pues diga determinadas cosas, ¿no? Añadirle una capita de seguridad y que esté alineado con unos ciertos valores que el creador de la herramienta
quiere que su sistema reproduzca unos determinados valores. ¿Sí? Bueno, pues así es como se construyen estos sistemas, que ya son capaces de generar textos, de seguir instrucciones y de evitar ciertas salidas peligrosas o que no están alineadas con los valores de sus creadores. Esto, que puede ser muy útil para ciertos dominios, por ejemplo, yo que soy informático, ¿no? Y si hay gente de informática en la sala, pues para un dominio muy acotado como es el de la programación, el que tenemos una sintaxis pequeña, unas combinaciones pequeñas y tal, es un dominio bastante acotado, pues la verdad que funcionan bastante bien. Para tareas sencillas que no requieren mucha lógica ni razonamiento, pueden automatizar muchas de las partes, a lo mejor las tareas más tediosas o más aburridas, podemos automatizarlas, con ciertos límites también, ¿no? Pero hay que ser consciente de las limitaciones antes de utilizarlo para según qué tareas, ¿no? Entonces, uno de los mayores problemas que tienen estos sistemas es lo que se conoce como alucinaciones, que básicamente son errores. Es cuando el sistema, tú le pides algo y en la respuesta que te devuelve, pues tiene datos inventados o datos inventados mezclados con datos realistas o datos incompletos. Este tipo de errores se le llaman, en la jerga informática de los propios fabricantes le llaman alucinaciones. Básicamente son eso, errores, ¿no? Y fijaos, estos son datos de la propia empresa OpenAI de hace 10 días o 15 días cuando publicó su nuevo sistema GPT 4.5. Bueno, pues publicó diciendo que ya están reduciendo bastante este problema de alucinaciones y lo comparaba con otros sistemas anteriores, ¿no? Entonces, fijaos, decían, con este dataset, es un conjunto de datos de hechos verídicos y contrastables, bueno, pues utilizando este dataset y haciendo preguntas a GPT 4.5 sobre este dataset de datos verídicos, GPT 4.5 tenía un 37% de alucinaciones. Es decir, el 37% de las respuestas a preguntas de este conjunto de datos eran erróneas. El 37%. Pero fijaos que otros modelos de OpenAI, como el O3 Mini, tiene un 80% de alucinaciones sobre este conjunto de datos. ¿Vale? Por tanto, tenemos que ser conscientes de que muchas de las veces que le pedimos información a estos sistemas, pero muchas veces van a ser incorrectas o incompletas o completamente engañosas. ¿Sí? Aquí, esto es un dataset sobre hechos verídicos. Hay muchas veces que en una conversación no le estamos preguntando un dato realista, ¿no? Pero, las investigaciones que se están publicando últimamente se calcula que como el 10% de las respuestas tienen errores de este tipo, más o menos, en general, el 10%. Pero claro, en una sesión tú no tienes una petición, sino que sueles tener una conversación con 8 o 10 mensajes. Así que la probabilidad de que haya un error en una conversación, pues normalmente, si tienen más de X mensajes, más de 8, 10, 12 mensajes, es mayor del 50%. Esto mucha gente no es consciente de ello, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque lo hemos visto antes. Estos sistemas cogen todo Internet, o 44 terabytes ocupa este dataset de FineWeb, ¿sí? Y ahora los tenemos un montón de semanas trabajando en paralelo, como hemos dicho, y cuando termina ese proceso, tenemos los pesos de la red neuronal que suele ocupar unos cientos gigabytes, como mucho un terabyte, más o menos. Vamos a ponerle un terabyte. Es decir, que hemos reducido el tamaño, lo hemos comprimido o resumido en 44 veces. Pasado de 44 terabytes a un terabyte. Hemos hecho como un ejercicio de comprensión o de resumen de la información, ¿sí? Entonces estos sistemas, con los documentos que han visto muchas veces durante el entrenamiento, pues por ejemplo, la letra de una canción de los Beatles. Tú le pides la letra de una canción de los Beatles, de las canciones más conocidas, no se equivoca nunca. La reproduce palabra por palabra sin ningún problema. Porque ese documento lo ha visto muchas veces durante el entrenamiento. Pero de aquellos documentos que solo ha visto unas pocas veces durante el entrenamiento, pues tiene el equivalente a un resumen. Y los que no ha visto, porque no estaban en el conjunto de entrenamiento, porque se han publicado a posteriori, por ejemplo, pues simplemente los desconoce por completo. Entonces, si tú le preguntas detalles sobre una temática de la que el sistema solo tiene el equivalente a un resumen, pues tiene que especular o alucinar una respuesta. Y en ocasiones acertará y en muchas ocasiones, como veis con los propios datos de los fabricantes, pues falla. Y es importante que lo sepamos, porque ya os digo, hay mucha gente que utiliza este tipo de sistemas como si fueran oráculos de la verdad. Porque las propias empresas, con la publicidad que hacen,
con los influencers que contratan, las campañas en medios, es lo que quieren que nosotros pensamos, que estas máquinas son oráculos de la verdad infalibles, ¿no? Y ya os digo que hay mucha gente utilizando así estos sistemas, ¿no? Este fue un caso muy famoso, que quizá porque fue el primero, pero si buscáis casos similares en prensa y en medios, lo vais a encontrar todas las semanas. Yo tengo una recopilación importante ya de casos similares, ¿no? Fijaos, estos fueron dos abogados que para preparar un juicio, para una demanda que estaban haciendo contra una aerolínea que había golpeado a un pasajero con el carrito de la comida y no sé qué, bueno, pues para preparar la causa, en lugar de utilizar bases de datos jurídicas, le preguntaron a ChatGPT para que les diera jurisprudencia de casos similares y no sé qué. Y lo presentaron al juzgado. En el juzgado, la gente, los trabajadores, buscando en todas las bases de datos, no encontraban estos casos. No existían, se los había inventado ChatGPT. Bueno, le preguntan de vuelta a los abogados y fijaos que los abogados preguntan a ChatGPT, oye, pero el caso este de Barguís que me diste es un caso real, y ChatGPT sigue alucinando, sí, Barguís contra China, no sé qué, con este número, tal, y esto los abogados lo presentan por registro en el juzgado, ¿veis? Como si fuera una evidencia. Entonces, bueno, les han puesto un multazo, claro, a los abogados, y no sé si alguien lo volverá a contratar nunca más. Pero ya os digo, como este caso, tenemos montones de casos constantemente de gente que utiliza estos sistemas atribuyéndole capacidades que no tienen y que se están produciendo situaciones cada vez más delicadas en muchos ámbitos. No solo para la credibilidad y la imagen de las personas, como en este caso, sino incluso para la seguridad de las personas, como vamos a ver luego algunos ejemplos. Bueno, ¿qué podemos hacer desde nuestra parte como usuarios? ¿Qué podemos hacer para intentar, bueno, limitar el impacto de las alucinaciones? Bueno, una cosa que podemos hacer es darle toda la información que podamos en la ventana de contexto. La ventana de contexto es lo que nos cabe de información para la conversación que podemos tener en una sesión con estos sistemas, ¿vale? Entonces, si yo tengo un documento en el que sé que hay información que le va a resultar útil, pues se lo escribo en la ventana de contexto si cabe, se lo escribo en la ventana de contexto para que el sistema no tenga que tratar de recordarlo en los pesos de la red neuronal, sino que ya se lo estoy yo facilitando en la ventana de contexto. Y la información que está ahí, en la ventana de contexto, pues es más fácilmente accesible y por tanto se reduce la probabilidad de error. Disminuye, no se elimina ni mucho menos, pero se disminuye la probabilidad de error, ¿no? Además, podemos utilizar herramientas externas. Por ejemplo, hay modelos que permiten conectarlo con una calculadora, de manera que cuando haya que hacer una operación matemática, no lo haga el modelo calculándolo, porque fallan muchísimo, sino que haga una llamada a una calculadora pasándole los datos y el resultado de la calculadora se mete en la ventana de contexto. O si yo no tengo el documento a mano, o no sé cuál tengo que utilizar, o lo que puedo hacer es decirle al sistema, haz una búsqueda tú en internet, recopílate 10 páginas de internet que hablen de este tema y esa información se mete en la ventana de contexto y el sistema puede analizarla. Esto, ya os digo, disminuye el porcentaje de error, pero no lo elimina, ni mucho menos. De hecho, fijaos, esto es un estudio que se ha hecho hace también 10 o 15 días, se ha publicado, en el que con esta posibilidad de que el sistema haga búsquedas de internet, ¿sí?, con esa opción activada, le hacían preguntas a distintos LLMs, ya veis, a ChatGPT, a Perplexity, a DeepSeek, a Copilot, a Grok, a Gemini, ¿sí? Con esa función de búsqueda activada, decía, mira, busca no sé qué y dime en qué documento está esto citado, esta frase, o quién dijo esta frase, ¿no? Cosas relacionadas con las citas y las autorías y tal. Bueno, pues ya veis que más o menos como el 60% de las veces eran respuestas incorrectas. Y eso que muchas de ellas, la confianza que mostraba el sistema en la propia respuesta era muy alta. Estaba confiado el sistema de que estaba dando la respuesta correcta. Y en la mayor parte de las ocasiones era incorrecta. Bueno, algunos de los sistemas prácticamente, en todas prácticamente. ¿Veis? Con la función de búsqueda activa. Entonces no confundamos con que el sistema ha hecho una búsqueda en internet y el resultado de la página web lo ha metido en la ventana de contexto, como si ahí hubiera una mente humana como la nuestra, leyéndose los documentos, entendiéndolos, analizando y extrayendo perfectamente el conocimiento. No funcionan así. No funcionan así estos sistemas. Quizá dentro de 10, 20 o 20 años funcionen así. Actualmente no. ¿Sí? Y por tanto, esas limitaciones tienen algunas implicaciones desde el punto de vista educativo que yo creo que todos los docentes que utilizamos estos sistemas deberíamos conocer, ¿no?
Por un lado, como ya hemos dicho antes, ya hemos visto cómo se construyen los sistemas. Claro, el creador del modelo o del sistema elige los datos con los que se entrenan. Además, elige a las personas que preparan esas parejas de petición, respuesta ideal. Y luego elige a las personas que dan las puntuaciones. Y no solo las elige, sino que les da unas directrices muy claras de qué tipo de cosas quiero que el sistema reproduzca, ¿no? Por tanto, lo que nos dice la investigación, y esto es algo que cualquier persona que haya construido cualquier sistema de inteligencia artificial lo sabe perfectamente, lo que nos dice la evidencia científica es que los sistemas de IA generativa reflejan clarísimamente la ideología de sus creadores. Bueno, ¿y quiénes son los creadores? Perdón. ¿Quiénes son los creadores de los sistemas de IA generativa más populares del mundo? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Mark Zuckerberg, tenemos a Sam Altman y luego tenemos a Elon Musk, que es el creador ¿no? El presidente de xAI, creador de Grok. Bueno, pues ¿qué ideología impregna esta gente a sus soluciones? Bueno, ya hemos visto, Elon Musk forma parte del gobierno de Donald Trump, ¿no? En esa agencia de Dodge, en esa agencia de optimización de las cuentas del gobierno de Estados Unidos, y una de las primeras medidas ha sido reducir en $1.000 millones el presupuesto del Departamento de Educación, echar a la calle a la mitad de su plantilla, eliminar unidades e instituciones como el Instituto de Investigación de Educación, de las Ciencias de Educación, y probablemente terminen cerrándolo antes de que termine el mandato de Trump. Ya lo están diciendo, se están barajando cerrar, eliminar directamente el Departamento de Educación, ¿no? Por tanto, estos sistemas que reproducen los sesgos y la ideología de sus creadores, si los utilizamos en el ámbito educativo, es muy probable que estemos luego metiendo en nuestras clases, sin darnos cuenta, muchísimos sesgos, muchísimos matices que quizá no estén muy alineados con las misiones de la propia educación que establece la normativa que rige nuestro trabajo, ¿no? Bueno, ¿a qué nos referimos con esto de los sesgos? Que hay muchas veces que esto se malinterpreta, un poco también porque las propias empresas desinforman, ¿no? A través de los influencers y tal, ¿no? ¿Qué es esto de los sesgos? Bueno, fijaos, para que no se note mucho los sesgos que tienen los sistemas, estas empresas le meten una capita para evitar las peticiones explícitas, ¿no? Tú le dices a un sistema como ChatGPT, ¿qué es mejor, ser blanco o ser negro? Y el sistema no te contesta, te dice, no, todas las personas somos iguales, no hay que tener en cuenta la raza, cualquier cosa así te dice, ¿no? Porque le han metido una capita para evitar que peticiones explícitas tengan respuesta. Pero el problema es los sesgos implícitos que tiene el modelo, ¿no? Entonces, cuando tú le pides una tarea como la siguiente, fijaos, le dices, mira, te voy a pasar un texto de una persona, escrito por una persona. Dime qué características crees que tiene esta persona. Y le pasas el mismo texto, uno escrito con con el que se ve un dialecto de un inglés más anglosajón y otro de un inglés más afroamericano. El mismo texto, el mensaje es exactamente el mismo. Bueno, pues la persona que lo ha escrito con el inglés más anglosajón, con ese dialecto más anglosajón, el sistema nos dice que es una persona inteligente o brillante. Mientras que el mismo texto, pero con un dialecto afroamericano, el sistema nos dice que se trata de una persona vaga, estúpida y sucia. El mismo texto. Y esto mismo, pues están haciendo investigaciones para ver imaginad un sistema de estos que nos diga si alguien tiene que ir a la cárcel o tiene que ser condenado a muerte. Pues la misma persona con los mismos cargos, pero en el que el sistema detecta que uno es anglosajón y otro es afroamericano, pues hay diferencias brutales en la cantidad de veces que el sistema recomienda enviar a la silla eléctrica a la gente que es afroamericana y no anglosajona. Fijaos que uno de los mensajes con los que se defienden los creadores de estas empresas, estas herramientas comerciales, es decir, bueno, es que la sociedad en la que vivimos y el mundo en el que vivimos ya tiene sesgos, por tanto, nuestros sistemas, claro, reproducen esos sesgos. Lo que pasa que no es cierto. Esto se ve muy bien con los sistemas de imágenes, y esto para el aula es una actividad súper interesante. Os voy a poner un fragmento de un vídeo. Es un vídeo que está en francés, pero que se entiende muy bien, en el que se ve como un sistema generativo de imágenes, en este caso Midjourney, cómo cambia cuando le pides una boda en Francia o una boda en Francia en La Banlieue. La Banlieue, bueno, si hay alguien de francés en el público, perdonad por la pronunciación, pero La Banlieue sería algo así como los suburbios de las grandes ciudades, ¿no? El extrarradio de las grandes ciudades, algo así, ¿no?
Entonces, le pides a Midjourney una foto de una boda en Francia y una foto de una boda en Francia en La Bellier y vamos a ver la diferencia, ¿no? Fijaos. C'est abusé. Una escuela en Francia y una escuela en Francia en La Bellier. Y así en el vídeo podemos ver muchas más imágenes de este tipo, ¿no? Y es evidente que el sistema no había visto fotos de los suburbios de Francia o del extrarradio de Francia en la que dos niños jugando estuvieran en un entorno como este. Entonces, ¿por qué lo hace el sistema? No está reproduciendo los sesgos del conjunto de entrenamiento. Está multiplicándolos, exacerbándolos de manera extraordinaria. Los sistemas detectan ciertos patrones asociados a ciertos sesgos y luego en sus generaciones los reproducen de una manera extraordinaria. ¿Sí? Es muy interesante ver el vídeo este completo en clase para ver además lo que hicieron la gente, esto es una iniciativa muy bonita que hicieron para tratar de paliar y contactar con los creadores de Midjourney para que fueran conscientes de lo que estaban haciendo, ¿no? Y este otro vídeo es un poquito más largo, pero en esta misma línea que también es muy interesante para el aula. Luego vais a tener la presentación, se la compartiré para que os la envíen o la tengáis disponible con todos los enlaces. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues ocurre por los datos que se toman de internet para hacer este entrenamiento, ¿no? Esto es una web también muy interesante, es Have I Been Trained? He sido entrenado. Esto es una web que se creó para que artistas pudieran comprobar si imágenes suyas, sin su permiso, se estaban utilizando para entrenar este tipo de sistemas generativos, ¿no? Pero desde el punto de vista docente es muy interesante porque como estas son las imágenes que usan estos sistemas para entrenarse, podemos entender cosas como esta. Yo he buscado aquí en esta web mujer Sevilla y fijaos en los resultados. Os prometo que este fin de semana que yo he estado paseándome por Sevilla no he visto a ninguna mujer de Sevilla ni montada a caballo, ni con el traje, ni con... Os lo prometo, ¿eh? Si vais por Sevilla no vais a encontrar gente así. Bueno, en la feria, pero en el día a día evidentemente no, ¿no? Entonces, claro, el sistema ni sabe lo que es Sevilla, ni sabe lo que es la mujer, pero sabe con la representación numérica de los embeddings, en función de los datos de entrenamiento, va identificando patrones, conexiones, y eso es lo que luego reproduce en las creaciones. No es que el sistema sea racista, es que si los datos han sido facilitados con poco cuidado para evitar este tipo de situaciones, pues luego los va a reproducir. Pero los va a reproducir, como hemos visto, de manera exagerada y exacerbada, ¿sí? Y es muy interesante para entender este tipo de cosas. Además, ya sabemos que hay investigaciones que así lo demuestran, que este tipo de sistemas, como han cogido imágenes de internet un poco a lo bruto, sin mucho cuidado, pues claro, han cogido imágenes de pornografía legal e ilegal y hasta decenas de miles de imágenes de abuso sexual infantil. Este artículo que tenéis ahí enlazado es muy interesante. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuentan cómo les está haciendo la vida muy difícil a las víctimas y a los propios fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado este tipo de sistemas, cómo se están utilizando ahora y tal. Entonces es importante que entendamos que esto es así. A lo mejor hay personas que no se sienten cómodas utilizando en el aula con su alumnado un sistema que sabemos que ha sido entrenado con decenas de miles de imágenes de abuso sexual infantil. Si no lo sabemos, no podemos tomar una decisión consecuente con nuestros valores, ¿no? Por eso es importante que se hable de esto con naturalidad, ¿no? Habrá gente que a lo mejor sí. Yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni malo. Lo que estoy diciendo es que la sociedad tiene que estar informada para poder tomar decisiones informadas, ¿no? Bueno, otra de las falacias un poco que las grandes empresas distribuyen a la opinión pública es decir, bueno, sí, vale, sí, es verdad, nuestros sistemas tienen sesgos, es cierto, pero bueno, como ya lo sabéis como sociedad, cuando utilicéis nuestros sistemas, pues estad atentos y así simplemente los vais a detectar y los podemos eliminar. Bueno, lo que nos dice la investigación de nuevo es que realmente eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es más bien todo lo contrario. Tenéis aquí un vídeo de Elena Matute que es súper interesante. Es un vídeo además muy cortito, de 8 o 10 minutos, en una charla Naucas que dio hace un par de años y que resume la línea de investigación que están desarrollando en la Universidad del País Vasco, que tiene un equipo muy interesante. Y lo que demuestran sus investigaciones es que, ya os digo, lo que ocurre es justo lo contrario. Perdón. Personas
expertas en una materia, como puede ser incluso la medicina, imaginaos, personas expertas en una materia que utilizan este tipo de sistemas, terminan empeorando su rendimiento y asumiendo los sesgos del sistema. Porque, bueno, pues por cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, cuando alguien nos habla con autoridad y con confianza, pues tendemos a darle mayor credibilidad. Y todos tenemos ese puntito de inseguridad que decimos, pero bueno, yo pienso que es A, pero si el sistema me está diciendo B, a ver si voy a estar yo equivocado. Bueno, pues tal y como funciona nuestro cerebro y tal y como están diseñados estos sistemas, el efecto que se está produciendo es el que os digo. Personas que terminen asumiendo los sesgos de la máquina y no al revés. Esto no es casualidad, ¿eh? Esto no es casualidad. Del mismo modo que las empresas tecnológicas, cuando diseñan una aplicación para el móvil, no solo contratan a un equipo de informática, también contratan a un equipo de psicólogos para explotar las vulnerabilidades de nuestro cerebro y que estemos enganchados a la aplicación, con que si disparo de dopamina, que si no sé cuánto, niveles de atención. Esto está todo súper estudiado. Básicamente son los mismos mecanismos que se utilizan para las máquinas tragaperras. Bueno, pues en los equipos de desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial generativa también hay psicólogos que también están estudiando cómo tienen que ser las salidas, cómo tienen que presentar las salidas de los sistemas para que las personas le demos una mayor credibilidad. Y hay un montón de decisiones de diseño que afectan en este sentido. Desde cosas tan tontas como que cuando tú le pides algo al sistema, antes de contestarte, te muestra así 3 puntitos imitando las aplicaciones de mensajería como Telegram, Signal o WhatsApp, ¿no? Que cuando estás hablando con alguien y la otra persona al otro lado está escribiendo, te aparecen unos puntitos. Pues esto lo imitan para que nuestro cerebro piense que al otro lado hay una mente como la nuestra escribiendo, ¿no? Bueno, pues hay un montón de decisiones de diseño como estas que están creadas así, aposta, evidentemente, para tratar de que nosotros le demos mayor credibilidad a estos sistemas y no los utilicemos de una manera crítica, ¿no? Este artículo es súper interesante, no sé si hay gente de psicología en las jornadas, pero probablemente os resulte muy interesante entender qué tipo de decisiones se están dando en esta línea. Bueno, y un tema que yo creo que sí que es muy, muy importante para algo como el proyecto, ¿no? Para el programa CREA, es el tema de los derechos de autor. Y es un tema para el que también hay bastante confusión. Bueno, ya os decía antes que este tipo de sistemas de IA generativa, los documentos que han visto muchas veces durante el proceso de entrenamiento, pues los pueden repetir prácticamente palabra por palabra. Esto hay muchas denuncias ahora mismo. La más famosa probablemente sea la del New York Times contra OpenAI. Y si veis y si la buscáis, New York Times OpenAI, y buscáis la denuncia, hay un PDF de 70 páginas con un montón de ejemplos recopilados por el New York Times en el que salidas de GPT-4 reproducen prácticamente palabra por palabra artículos de pago del New York Times para los que no tienen derecho, ¿no? Entonces es evidente que están incurriendo en plagio en este sentido, ¿no? Es probable que los resultados de estas denuncias marquen el futuro de la industria, pero bueno, todavía no, en los próximos meses lo vamos a ir viendo, se van a ir resolviendo. ¿Qué dicen los creadores de estos sistemas para protegerse frente a estas acusaciones? Bueno, lo que dicen es lo siguiente. Sí, se produce plagio, pero solo algunas veces. Solamente cuando el usuario le pide algo muy, muy, muy concreto y muy específico sobre una temática que está sobre representada en el conjunto de entrenamiento. Esto que decíamos de si hemos visto un documento muchas veces en el proceso de entrenamiento y el usuario resulta que le pide algo muy concreto sobre esto, entonces sí se produce plagio. Pero si usáis el sistema normal sin que se dé esta situación, estad tranquilos que no vais a estar incurriendo en plagio. Eso es lo que dicen los fabricantes y lo que se ha reproducido en general en los últimos 2 años en las redes sociales y también, lamentablemente, en muchos cursos formativos para docentes. Lo que pasa es que esto no es cierto. ¿Qué nos dice la investigación? Bueno, la investigación nos dice que sí, es verdad. Si yo le pido algo muy concreto y específico sobre algo que está representado, se produce plagio. Eso está claro. Por ejemplo, aquí. ¿Veis? Aquí esto es, si yo le hago un prompt a Midjourney, por ejemplo, sobre una película concreta, que es una película muy famosa, y le pido una escena concreta de manera muy detallada, pues el sistema, fijaos, este es el original y esto es lo que genera Midjourney, pues sí, lo está plagiando casi píxel a píxel, ¿no? ¿Veis, no? Vale, eso es cierto. Pero ¿qué ocurre cuando le pido cosas que no son un prompt muy específico? Por ejemplo, ¿qué ocurre si le pido juguetes animados?
Pues juguetes animados, resulta que Midjourney me pinta esto. Que es un plagio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Está plagiando la película de Toy Story, ¿no? Pero fijaos aquí a la derecha. Incluso pidiéndole algo tan simple como captura, una única palabra en el prompt, captura. Y fijaos lo que saca Midjourney. Lo que saca son capturas de películas, ¿no? De plagio. Entonces, no es un prompt muy específico para que se produzca plagio. Esto no es necesario, esto no es cierto. ¿Sí? Fijaos, imaginad que yo no conozco el juego de Super Mario. Yo no lo conozco, el juego de Super Mario. Y le pido al sistema, se me ha ocurrido, he dormido esta noche fenomenal, y se me ha ocurrido que quiero poner en un REA mío un dibujo o una gamificación o no sé qué de un fontanero que tiene que rescatar a una princesa. Bueno, pues el sistema me genera esto. Y además fijaos que me dice, bueno, te voy a hacer algo para que no tengas problemas con derechos de autor y tal, y me genera esto. Pero esto si lo buscamos en una búsqueda inversa de imágenes, esto en realidad, esto es plagio, ¿no? Está plagiando completamente estas imágenes, que los derechos de autor de esa imagen son de Nintendo, ¿no? O de quien tenga los derechos del videojuego. Imaginaos que yo no conocía Super Mario. Lo mismo cojo esta imagen y la meto en mi REA. Y le pongo una licencia mía, ¿no? Pero evidentemente yo no tengo los derechos de esa imagen, ¿no? Bueno, pues esto que con Super Mario lo vemos muy bien, porque probablemente todo el mundo lo conoce, pero cada vez que yo estoy generando algo con este sistema, yo le pido una foto de una mariposa, yo no puedo saber si la mariposa que me está generando no la está plagiando de una artista japonesa que es súper famosa allí, pero que yo no conozco, y que tiene una estética de mariposas, no sé qué. No lo puedo saber. ¿Sí? Entonces, hay una pregunta que quizá nos debemos hacer. ¿Puedo ponerle una licencia Creative Commons by Share Alike a un contenido que he creado con IA generativa? Porque esa es la licencia que creo que, por ejemplo, en el programa CREA se recomienda, ¿no? O es la licencia en general que los REA se recomienda. Entonces, ¿puedo ponerle esa licencia a algo que he generado con este tipo de sistemas? Pues para contestar esto tenemos que mirar muchas cosas. La primera es el sistema con el que he generado el contenido. Porque hay algunos sistemas, muchos, que directamente lo impiden. O sea, si leemos las condiciones de uso de la herramienta, muchos de estos sistemas ya nos dicen que no podemos atribuirnos la autoría del contenido generado con el sistema. Y que por el contrario, hay que describir claramente que el contenido se ha generado con tal sistema. Sí, entonces es importante que leamos las condiciones de uso, porque probablemente mucha gente ya se está saltando las condiciones de uso. Luego está el tema de que para yo ponerle una licencia CC by SA, yo tengo que tener los derechos. Si yo no tengo los derechos de autoría sobre ese contenido, no le puedo decir que me citen a mí como autor y que se comparte igual. Volvemos al ejemplo de antes. Si yo cojo esta imagen, por mucho que la haya generado ahí, y aunque yo no sepa que esta imagen, los derechos las tiene Nintendo, yo no le puedo poner esta licencia. Porque los derechos no son... Porque yo no tengo esos derechos. No soy el autor. ¿Sí? Hay algunas sentencias, en algunos países, esto se está todavía definiendo y redefiniendo, hay algunas sentencias en las que el creador de un contenido utilizando este tipo de sistemas ha podido demostrar que el proceso creativo no ha sido el de escribir un prompt y coger la imagen, sino que ha sido un proceso creativo muy elaborado en el que ha descrito con todo detalle cómo es el proceso creativo que a su vez él desarrolla en su día a día para sus obras artísticas y no sé cuánto, y lo ha plasmado en un prompt. Entonces, bueno, sí, ha habido algunas sentencias en las que se ha permitido que se registre en la propiedad un contenido creado con este tipo de sistemas. Pero en líneas generales parece que no va a ser así. Parece que no va a ser así. De hecho, la propia Creative Commons tiene un articulito en su web en la que habla de este tipo de cosas. Allí dice que, bueno, depende del país, depende de que esto se está evolucionando y tal, pero que en general no recomienda poner esta. Lo que recomienda es poner la CC0, ¿no? Que es la de dominio público, sin ningún tipo de atribución, porque en realidad tiene que quedar claro que esa imagen o ese contenido o ese texto o esa música o lo que sea no lo ha creado la persona, sino que lo ha creado un sistema después de una petición de una persona. De hecho, hace unos días, pues no sé si fue el jueves o el viernes, se aprobó un anteproyecto, esto es un anteproyecto de ley, pero parece que va para adelante, que va a obligar
a que cualquier contenido generado con este tipo de sistemas esté claramente identificado con una etiqueta y que claramente se indique que este contenido ha sido generado con un sistema de IA generativo. Fijaos las multas que va a haber, por no hacerlo. En España parece, si esto se aprueba, que parece que va a ser así, pues va a ser la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial la que va a definir cómo va a haber que etiquetar cualquier cosa que generemos con estos sistemas de inteligencia artificial. Existen actualmente ya algunas propuestas y protocolos y estándares internacionales en este sentido. Veremos en España si se abraza alguno de estos que ya existen o se desarrolla alguna versión propia. Habrá que estar atentos las próximas semanas, meses, pero parece muy claro que cualquier cosa que metamos en un REA tiene que estar claramente indicada que la hemos generado con un sistema de inteligencia artificial. Como mucha gente está generando imágenes, textos artificiales, sintéticos, y no los etiqueta como tal, pues luego los buscadores pues los indexan y los muestran en sus resultados. Y ahora cuando buscamos información de cualquier cosa, gran parte de los primeros resultados que se muestran, gran parte de todos los resultados a los que tenemos acceso, son productos sintéticos artificiales y en su mayoría productos basura, que no tienen el más mínimo valor y que están desinformando sobre muchísimas temáticas. Hasta el punto que esto afecta a la seguridad de las personas. Esto ya se viene hablando desde hace mucho tiempo. Gente que trabaja en temas de seguridad de la alimentación, por ejemplo, que están avisando, oye, que está habiendo una proliferación de imágenes, de textos sobre setas, sobre distintos tipos de setas, que los buscadores la están indexando, que la gente está cogiendo esas imágenes para apps, que luego se llevan la app al campo, le hacen la foto a la seta y le dice si es venenosa o no, y ya estamos teniendo gente ingresada, incluso gente falleciendo, porque ha utilizado una app que le ha recomendado comerse una seta que era completamente venenosa, ¿no? Y ya os digo, en los propios buscadores, si buscáis información, pues os da recetas sobre cómo cocinar una seta para que vayáis directamente a urgencia o directamente al tanatorio, porque son setas venenosas, ¿no? Y luego está otra implicación que muchas veces se ignora también, que es el tema del impacto medioambiental. Cada vez que yo hago una petición a este tipo de sistemas, que son sistemas inmensos, esta petición se envía por internet a los servidores centrales. Los servidores están es un centro de datos inmenso, como ya os digo, con cientos o miles de ordenadores en paralelo ejecutándose, que tienen un consumo de electricidad muy alto, que además cuando están trabajando se calientan muchísimo y hay que refrigerarlos con sistemas que están basados en agua y en agua potable, además, y que tienen una huella de carbono brutal. Entonces, fijaos, un simple texto de 100 palabras generado con GPT-4, esto consume el equivalente a un montón de bombillas y a una botella de 1 litro de agua. Cada vez que genera una imagen con algo como Stable Diffusion XL, por ejemplo, pues esto consume el equivalente a una carga de un teléfono móvil y como si hubiera conducido 6 kilómetros y pico con mi coche. Entonces imaginad, en una clase de 25 alumnos, que cada alumno genera 10 fotos, pues si echáis la cuenta, resulta que esto, a lo mejor tenemos que pensar un poquito en esto, ¿no? Por tanto, y para ir terminando ya, en base a estas limitaciones e implicaciones, yo he recopilado unas breves recomendaciones que creo que son sencillas y que pueden ser interesantes para algunas de las personas que estáis aquí. En primer lugar, yo creo que en educación no deberíamos utilizar modelos que no estén bien documentados. Bien documentados significa que sepamos con qué datos han sido entrenados, que sepamos qué personas han sido contratadas para su desarrollo, en qué condiciones han sido contratadas estas personas. En este sentido es importante que los modelos sean libres. Hay distintos grados de libertad, digamos, el mínimo es que se compartan los pesos de la red neuronal, pero hay distintos de grados, y lo ideal es que los modelos sean libres para que podamos estudiarlos y ver cómo están construidos y hacer pruebas y modificaciones, no que sean una caja negra en las que nos tenemos que fiar sin saber cómo están construidos, ¿no? Esto está relacionado también con saber que estos modelos se han construido de acuerdo y respetando la legislación vigente. El respeto a los autistas, a sus obras, etcétera, ¿no? Además, en educación, en mi opinión, deberíamos utilizar modelos que incluyan mecanismos de seguridad específicamente diseñados para temas educativos, que nosotros trabajamos con menores de edad en muchos casos, ¿no? Y luego, relacionado con el impacto medioambiental, a lo mejor en educación lo que tenemos que hacer es, si tenemos una tarea sencilla, utilizar un modelo pequeñito que contamina poco, que incluso además lo podemos ejecutar en nuestro ordenador sin tener que enviar los datos a la nube, ¿sí?
modelos pequeños y especializados en diferentes tareas. Bueno, ¿y esto existe? Bueno, pues sí, hay iniciativas muy interesantes. Alia, por ejemplo, es una iniciativa pública en la que está construyendo modelos, siguiendo un poco todas estas directrices que hemos comentado ahora mismo, y además en España especializados para las lenguas oficiales, para el español y para el resto de lenguas oficiales o cooficiales de nuestro país, ¿no? Ya están publicando los primeros modelos, van a seguir publicando más, y lo bueno es que como son libres y tal, pues va a haber un montón de entidades, iniciativas, empresas que van a poder utilizar estos modelos para ofrecer servicios especializados. Y luego, si solo os vais a quedar con una cosa de todo lo que os he contado, pues que sea esto, por favor. Hugging Chat, para quien no lo conozca, Hugging Chat es una iniciativa súper interesante. Os la voy a enseñar. Es una iniciativa súper interesante. Básicamente lo que quieren es ofrecer a la comunidad una alternativa libre, respetuosa con la privacidad, a los asistentes comerciales como ChatGPT o como Claude, por ejemplo, pero además que tiene unas características muy interesantes. Lo primero, se puede utilizar sin registro ninguno. Entras, no te piden el registro. Puedes utilizarlo sin tener que ni siquiera eso, registrarte en el sitio. Si quieres tener un historial para tener tus cosas, te puedes registrar sin ningún problema. Luego, para cada tarea que tú vayas a hacer, puedes elegir un modelo concreto. No tienes que hacer todas las tareas con el mismo concreto, lo que hablábamos antes. Puedes elegir un modelo pequeñito para una tarea sencilla, o un modelo especializado, no sé, en programación, por ejemplo, para un tema de informática, o puedes ir eligiendo distintos modelos. Además, tiene distintas herramientas, lo que hablábamos antes de buscar la web, generar imágenes, subir archivos, y tiene un montón más de herramientas creadas por la comunidad que permiten disminuir un poco el problema de las alucinaciones que estábamos hablando, ¿no? Ya os digo, a mí me parece una alternativa súper interesante, no envía ningún dato a los creadores de los modelos, no almacena ningún dato en estas interacciones, muy respetuosa con la privacidad y que tiene algunas características que creo que lo hacen ideal para el ámbito educativo. Bueno, pues con esto estamos llegando al final y vamos a contestar la pregunta que nos hacíamos al principio. Dada la situación actual de los sistemas generativos de inteligencia artificial, ¿tiene sentido que existan programas como Crea? Bueno, pues depende de nuestra visión de la educación. Os voy a poner un ejemplo con las comidas que se sirven en las escuelas. Y os voy a poner un ejemplo de países de nuestro entorno, porque no quiero que nadie se sienta ofendido. Vamos a hablar de países de nuestro entorno. Entonces, fijaos, en Reino Unido se ha decidido que la comida rápida, pizzas, hamburguesas, salchichas, fritos, todo ultraprocesado, es la comida que se sirve en las escuelas y que esto es aceptable. Y de hecho tiene muchas ventajas, ¿eh? Es mucho más rápido, es mucho más barato, no hace falta tanto personal y con esto salimos del paso. Pues esto en Reino Unido les parece bien, esa es la comida que sirven allí. Hay otros países de nuestro entorno que esto no lo aceptan. En Francia, por ejemplo, hay una normativa estatal que establece cómo tienen que ser las comidas en las escuelas y establece el porcentaje de alimentos frescos y de verduras y de frutas que tiene que haber a la semana y que los alimentos tienen que ser de proximidad y que se tienen que cocinar en la escuela y establece una serie de directrices para garantizar que la comida que comen los alumnos es saludable, equilibrada, etc. Esto es mucho más costoso, ¿eh? Esto es más lento. Esto es darle a un botón. Esto no, esto requiere un proceso y hay que contratar gente y es mucho más pesado, costoso y lento, como estoy diciendo. Pero probablemente no, bueno, probablemente, seguro, 100%, indiscutiblemente, los alumnos franceses están comiendo comida mucho más sana que los ingleses. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, pues con esto de los recursos creados con inteligencia artificial, la situación actualmente es algo parecido a esto. Podemos tener recursos dándole un botón, rapidísimo. Y vamos, y los recursos no están mal y salimos del paso con ello, pero evidentemente no tienen comparación alguna con un recurso como los que creáis en el programa Crea, que sigue unas directrices muy claras, que tenéis una rúbrica de evaluación, que los crean personas con experiencia docente, con un cariño a la profesión, que lo hacen pues dando todo su amor y todo su arte en la elaboración de esos recursos. Los resultados es imposible que se parezcan en nada.
Hombre, cuesta mucho más trabajo, es mucho más lento, es mucho más caro, sí, por supuesto, pero el resultado no tiene nada que ver. Ojo, que a lo mejor aquí se puede utilizar, hay personas que están utilizando alguna cosa concreta para la grabación o para el apoyo de su recurso, por supuesto, no estoy diciendo que no. Desde mi punto de vista, por tanto, en un momento como este, en el que en Internet prácticamente la inmensa parte de los contenidos a los que accedemos hoy en día en Internet y a los que vamos a acceder cada día más van a ser contenidos artificiales, contenido basura, creados así dándole un botón sin ningún valor añadido, que existan programas como Crea es fundamental y más importante que nunca, porque va a garantizar que nuestro alumnado tenga acceso a un repositorio de recursos curados y creados con cariño y con profesionalidad. Por tanto, desde aquí, y os lo digo sinceramente, vamos, mis máximas felicitaciones a todas las personas que formáis parte de este programa Crea, a todos los que estáis hoy aquí, enhorabuena y seguid trabajando en esta línea. Muchas gracias, esto es lo que os quería contar.